Buenos días a los compañeros de la Universidad CETIS. Bienvenidos a este webinar titulado Innovación Educativa. En la actualidad estamos sumergidos en un proceso muy acelerado de cambios e innovaciones impulsados por la tecnología. La educación no ha sido ajeno a ello. Sin embargo, también se desempeña como un agente fundamental para lograr esta transformación de manera equitativa, buscando siempre la formación de seres humanos. Como contexto, durante la Cumbre Mundial para la Innovación Educativa, se apuntó que los sistemas educativos alrededor del mundo sufrirán grandes cambios con miras al 2030, propiciados por la revolución tecnológica. Internet convertirá a las instituciones educativas en entornos interactivos, lo que revolucionará las formas tradicionales de la docencia y el aprendizaje. Es así que se plantean los retos y desafíos a corto y mediano plazo. Y es que hablar de innovación educativa va más allá de la tecnología, de modelos educativos y didácticos de las instituciones, la formación docente y una implementación que puede o no estar mediada también por esta misma tecnología. Estos son algunos de los temas que vamos a estar tocando en este webinar con la participación de nuestras expertas CETIS que me permito presentar. La doctora Mireya Salazar Robles, que es coordinadora de formación integral de profesorado y de la Unidad de Innovación en el Aprendizaje de CETIS Universidad Campus Tijuana. Ella es doctora en educación por la Universidad Contemporánea de las Américas, maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad de las Américas Puebla y licenciada en Ciencias de la Educación por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, CETIS Universidad. Es docente del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades y sus temas de interés y que ha desarrollado trabajo a lo largo de investigaciones son formación y acompañamiento docente, literacidad y aprendizaje, educación a distancia y retroalimentación en cursos en línea, así como inclusión del adulto mayor en procesos educativos. Muchas gracias, doctora Mireya. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas para todos. Gracias. La doctora Lucía Beltrán Rocha es directora académica en CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada. Es doctora en Tecnologías de la Información y Negocios Electrónicos y su área de conocimiento es la gestión académica, la ciencia de datos e inteligencia de negocios. En CETIS Universidad ha sido responsable de la coordinación de las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería en Diseño Gráfico Digital, así como de la coordinación académica de las maestrías de Ingeniería. En 2017 ocupó la dirección de la Escuela de Ingeniería y a partir de 2019 a la fecha es la directora académica del Campus Internacional Ensenada, del sistema CETIS Universidad. Y este año está a cargo del proyecto eCampus, proyecto emblemático del Plan Estratégico 2030 de la institución. Muchas gracias, doctora. Buenos días, bienvenidos todos. Buenos días. Y la doctora Gabriela Navarro Espíritu, que es coordinadora del eCampus del sistema CETIS Universidad, es doctora en Sistemas y Ambientes Educativos por el Instituto Tecnológico de Sonora y en Educación por la Humboldt University of Miami. Es maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus principales áreas de interés son el aprendizaje mediado por la tecnología, el diseño instruccional y gestión de proyectos para ambientes virtuales, y tiene más de 10 años de experiencia en gestión en cursos en línea, formación de profesores y estudiantes sobre tecnología educativa. Muchas gracias, doctora. Gracias, saludos. Gracias a nuestros expertos por estar compartiendo este espacio con nosotros el día de hoy y con nuestros compañeros de los medios de comunicación. Les comento que la dinámica va a consistir en una sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener con nuestros expertos sobre los temas que toca este webinar y donde van a estar ellas conversando ampliamente. Voy a empezar con las mismas y le pediría la participación iniciando a la doctora Lucía Beltrán con esta pregunta que es, ¿cuáles considera que son los cambios más relevantes que se dieron en la educación después de la pandemia? Pues como todos sabemos, la pandemia nos afectó a todos como sociedad, ¿no? Desde lo económico, desde lo social, impactó muchos sectores, el sector salud, el bienestar de las familias y aquellas actividades consideradas como no esenciales, pues fueron muy afectadas también. Por supuesto que la educación se vio trastocada porque la mayoría de esta, como sabemos,
se presentaba o se daba en modalidad presencial, ¿no? Preponderantemente en los diferentes niveles académicos, por lo que muchas instituciones educativas nos vimos forzadas a migrar de esa presencialidad a modalidades no convencionales. Tuvimos que movernos a formatos remotos, en línea o híbridos. Si bien recuerdan cuando empezamos a regresar de manera paulatina y progresiva, pues por el distanciamiento empezábamos a tener estudiantes presenciales, pero también teníamos que tener en sincronía a estudiantes desde sus casas. Esto fue un gran reto. La verdad es que las instituciones educativas tuvimos que enfrentarlo con todos los recursos que no muchos tenían a mano, ¿no? Y esto al final pues vino a impactar en el servicio educativo como tal. El objetivo no solo era mantener la comunicación, sino lograr las competencias de forma integral, que los aprendizajes se dieran. Y esos retos pedagógicos y didácticos trajeron muchos aprendizajes. Y esos aprendizajes definitivamente cambian. Los estudiantes hoy en día tienen expectativas distintas de las instituciones educativas. Si bien sabemos, muchas instituciones desaparecieron en este proceso por la falta de infraestructura, de recursos para poder desplegar la educación a distancia. Curiosamente, la INEGI hace un análisis en periodo 2020-2021 y el 2021-2022, y hay un crecimiento en el sector educativo, en la educación superior, de alrededor del 1% más o menos. Pero un dato curioso que arroja esta estadística es que los docentes decrecen en su cantidad, en su número, que en un 2%. Eso nos habla con claridad, podemos inferir pues que la educación y la forma que enseñamos definitivamente ya no puede ser igual, pero eso conlleva no solo hacer una revisión de la forma en que entregamos el servicio educativo, sino en quien lo entrega, es decir, nuestros docentes, ¿no? No es suficiente hoy que un docente hoy en día conozca sobre su tema que quiere enseñar. Necesita ser un docente con muchas más capacidades. Y bueno, eso seguramente mis compañeras lo ampliarán en algún momento, pero es un docente que debe de empoderarse con recursos tecnológicos, didácticos y pedagógicos mediados por esta tecnología, ¿no? Y también conocer que las estructuras educativas tienen que cambiar, la infraestructura, nuestros procesos, y no podemos olvidar también que la pandemia, además de que ya había un rezago educativo, según el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, el INE, ya había mostrado algunos estudios sobre este rezago educativo, pero la pandemia vino a impactar y a trascender de manera muy significativa con este rezago educativo, que obviamente es mucho mayor mientras más al sur de nuestro país nos movamos, sureste, empieza a haber mucho mayor rezago por cuestiones de conectividad, por cuestiones de infraestructura y por cuestiones de contextos rurales, ¿no? Claro. Definitivamente las estrategias educativas deben de cambiar porque necesitamos asegurar no solo el éxito estudiantil, sino la empleabilidad. Claro. Y en ese sentido, me gustaría también continuar con otra pregunta sobre, a partir de la pandemia, surgieron desafíos y sabemos que algunos de estos se atendieron, pero que quisiéramos también conocer su opinión, doctora Mireya Salazar, sobre qué es lo que quedó pendiente y posterior a esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser atendido? Sí, creo que pues siguiendo justamente lo que acaba de comentar la doctora Lucía, si bien todo el panorama académico cambió, creo que sí está la institución, está el alumno, quienes son por los que estamos aquí, pero sin lugar a duda el papel del docente se vuelve y va a ser fundamental, ¿no? Entonces, los desafíos a los que se presentó el docente fueron muchos. Desde inicio, pues fue la limitación de ya no estar físicamente en su área de trabajo, que era su salón de clases en su mayoría,
por lo que se tuvieron que poner en marcha muchísimas alternativas. En el caso de CETIS, por ejemplo, fue el desplegar todo un plan de continuidad académica donde se le diera esa tranquilidad al docente, al padre de familia, al alumno, de que la institución no se cerró, simplemente se transformó a trabajar de otra manera, ¿no? Para dar respuesta, en este caso, a justamente la contingencia provocada por la pandemia, ¿no? Y esto, pues, destacó continuar estas actividades académicas que en su mayoría eran de forma presencial, que ya supongo que más adelante la doctora Gaby va a comentar un poco más, pero ahora era pasar todo a una modalidad a una modalidad síncrona, con actividades asincrónicas, que combinadas y adaptadas dieran respuesta a los requerimientos que se daban en una modalidad presencial, pero ahora a distancia. Entonces, esto fue para el docente un reto impresionante. En nuestro caso fue capacitar a profesores en una semana para que al siguiente lunes ellos ya tuvieran todo lo mejor posible y posible armado para ellos, pues sentarse frente a su computadora y que el alumno estuviera ahí, que los aprendizajes llegaran, ¿no? El docente se convirtió en un facilitador, en un líder de su trabajo, sobre todo en un sustento muy, muy importante en su planeación y en la retroalimentación. El tema de la retroalimentación fue muy, muy importante y al docente en estos desafíos, él se tuvo que preparar de una manera impresionante y muy rápida. Si bien ya había maestros que le han apostado a la tecnología desde un inicio, pues tenemos profesores que quizá no, tenemos profesores de todas las generaciones. Entonces, estos desafíos, estos retos, pues fue conocer qué estaba pasando, no solamente en la cuestión educativa, tecnológica, sino también pues estos protocolos, estas medidas de seguridad a través de lo que era la contingencia, conocer si había una plataforma institucional, en nuestro caso que usamos Blackboard, y todas las instituciones de alguna cierta forma tenían que irse a alguna plataforma. También el conocer estas herramientas de comunicación, que tenemos muchas, pues en la que estamos ahorita, por ejemplo, herramientas digitales, muchas metodologías, cuestiones de diseño, de planeación, pero creo que si bien no es una tarea pendiente, es el seguir fomentando el uso de esta tecnología dentro del salón de clases, pero como este sentido y este uso ético en el sentido de usar bien la información que el alumno tiene a su alcance, hacer que el alumno realmente cuestione, se pregunte cómo está haciendo las cosas, qué es lo que está recibiendo. Entonces, si bien no es una tarea pendiente, sí hay que continuar eso. Y sobre todo un aspecto muy importante es que la pandemia, el trabajo a distancia, el trabajo desde casa, trajo muchas cuestiones emocionalmente críticas para todos. Y entonces es importante que no descuidemos al docente como ser humano y como formador de personas. Y si bien está el uso de la tecnología, hay que también a él prepararlo para lo que se va a enfrentar, ¿no? Entonces, desde el hecho de cuestiones del estrés, todo el tema de salud mental, creo que es importante que no lo dejemos de lado, porque si bien la tecnología nos acorta distancias, nos permite hacer mucho, también al docente lo pone en primera plana. Entonces el docente también tiene que saber y estar capacitado, ¿no? Entonces creo que parte de los retos y de lo que queda por hacer y de los desafíos serían estas Y cuestiones. pensándolo desde una perspectiva de la pedagogía, pero también aplicada al campo laboral, ¿hay algo que nos puedan comentar ustedes? Pues permiten, yo quisiera agregar un poco respecto a la tecnología en estas preguntas que tú haces. Es como el mundo cambió, lo decía ya la doctora Lucía. Entonces, esto nos obliga a no hacer lo mismo. Es decir, estas nuevas tendencias, todo esto que está sucediendo, que vienen a favorecer el aprendizaje, pues lo que tienen que hacer es considerarse y no poder regresar nosotros como docentes con la institución, la que sea, a lo mismo de antes. La pandemia fue muy clara, la pandemia fue una disrupción, una reestructuración, una reingeniería de lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, cuestiones como tendencias como el metaverso, el aprendizaje ubicuo, es decir, aprender de todo con todos y a partir de la, por ejemplo, inteligencia artificial lo decía, lo que tiene que ver con gadgets o cuestiones cocurriculares, pues no lo podemos dejar atrás. Entonces, marca un cambio, una educación a lo mejor 1.0 que era en aquel tiempo en solo enseñanza, una 2.0 que era bimodal, es decir, del estudiante al profe, una 3.0 que era antes de la pandemia,
donde ya veíamos como un aprendizaje autodirigido, es decir, yo podía usar un MOOC o demás. Ahora una 4.0 que implica aprender donde sea, aprender de forma entre iguales con la empresa, en la sociedad, en la escuela, o también utilizando estos tutores nuevos de la inteligencia artificial. Entonces, en general, es un cambio que va a impactar no solamente la escuela, sino también la empresa y que ya está impactando a la sociedad en aspectos de todo tipo, ¿no? Entonces, quería nada más puntualizar eso. Claro, muchísimas gracias, doctora Navarro. Ahí ya vemos esto que comentábamos de cómo es que se están planteando estos cambios que también impactan en el aspecto profesional, ¿no? Las tecnologías no nada más se están situando en la cuestión educativa, sino cómo se ampliaron a todas nuestras esferas de acción. Y también, doctora, regresando un poco al tema de las, de las tecnologías vinculadas a la socialización y al trabajo colaborativo, que es lo que estamos viendo que está en auge, ¿no? En este espacio, ¿de qué manera los docentes pudieron adaptarse a las enseñanzas y a los métodos de investigación para que los alumnos realmente cuenten con estos conocimientos interdisciplinarios que se traspasan en las aulas, donde aplicamos todo lo que es la innovación y la tecnología educativa? Ok, mira, la innovación pedagógica conlleva a metodologías activas y este es el cambio que estamos viendo después de la pandemia, sobre todo considerando un concepto que es post-digital. Y a veces dices, ¿por qué post-digital? Sería después de digital, ¿no? Es después de haber tenido lo digital, ya no podemos apartarlo. Tiene que estar sí o sí en el aula, sí o sí en las cuestiones del docente. Entonces, estas innovaciones pedagógicas, que son las metodologías activas, como son la resolución de casos, problemas, proyectos, retos, y todo lo que el profesor estamos a partir de la formación que recibimos en todas las instituciones y estamos favoreciendo experiencias de aprendizaje. Nosotros en la institución, aprendizaje experiencial, nuestro modelo, conlleva eso, a una experiencia clara, precisa, con objetivo, con situaciones simuladas o no, pero que llevan al estudiante a sentirse, aunque no esté en el campo de la industria, aunque no esté en la empresa, desde el aula ya está. Entonces, estas simulaciones pues, nos ayuda mucho la tecnología, como es el metaverso, lo decía, como son los simuladores, y de esa manera creamos en él aspectos que le dan seguridad cuando se haya egresado a la institución. Entonces, el profesor ha cambiado su enseñanza a partir de utilizar metodologías activas. En todas las instituciones se está dando este cambio y el estudiante, a partir de la pandemia, ya se concibe responsable de su propio conocimiento, de que no comprendí lo que mi profesor me dijo, tengo un Google o tengo ahora actualmente un chat GTP para poder entrar y tener este tutor que me está apoyando a partir de la inteligencia artificial. Digo, eso nos lleva a otros temas, Claro. qué tan bueno es o qué tan malo. Pero sí, en general, el estudiante ya no es el mismo, se concibe responsable porque ya entendió que tiene una gama inmensa disponible a partir del Internet. Y el profesor, a la par, utiliza estas metodologías activas para poder confirmar y para poder que el estudiante comprenda que tiene todas las habilidades necesarias para poder. Claro, doctora. Nuestras expertas también quieran hablar en ese tema que es muy interesante, algunos de los aspectos que nos amplió la doctora Gaby Navarro. Pues a mí me gustaría decir que efectivamente la digitalización, los contextos y entornos virtuales, pues llegaron para quedarse, ¿no? El consumo de la tecnología, la forma en que nos comunicamos, socializamos, aprendemos, dentro del contexto de educativo o no, cambió definitivamente. Y la inteligencia artificial, como bien mencionaba la doctora Gaby Navarro, viene a trascender de forma muy relevante, no solo en las actividades educativas, sino en las actividades de la empresa, de la industria, en las actividades económicas, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que las instituciones tenemos que estar muy atentas para, de alguna manera, dirigir y contextualizar y asegurarnos de temas como la integridad académica y otros más que surgen en este contexto. Excelente. Muchísimas gracias.
Vamos a continuar con otras de nuestras preguntas. Sin embargo, ya estamos anotando por ahí una tendencia que hablamos de las inteligencias artificiales, su uso en la educación y cómo ha estado muy en boga este tema, ¿no? Seguramente vamos por ahí seguir discutiendo también. Muy bien. Una pregunta que tenemos también por acá, que nos habla de la enseñanza híbrida, ¿no? Esto que estuvimos viviendo en toda nuestra etapa de la pandemia, que se empezó a desarrollar, que es tanto presencial y virtual. Vimos que fue una necesidad y algo que se volvió común para los alumnos y docentes dentro de la institución, dentro de CETIS Universidad. Sin embargo, ¿qué opinan de que esta tendencia no se democratice en su totalidad en México? Pues la verdad es que la tecnología, uno de los mitos de la tecnología es que democratiza, ¿no? O que es democrática. La realidad o nuestras realidades no son las mismas en todos los países. En nuestro país particularmente, pues somos un país que sí está inmerso, que sí hay internautas o hay usuarios del Internet. La pandemia, por supuesto, trascendió mucho en esta democratización, pero digamos que el recurso o el medio para lograr esa conectividad preponderante fue los celulares. Hay un estudio de la Asociación de Internet Mexicana en donde indica cómo es que trascendió el uso de estos celulares y que se usaban para comunicarse, ¿no? Durante la pandemia. Y bueno, esto de alguna manera ayudó que nos mantuviéramos comunicados. Pero el porcentaje de computadoras, de uso de computadoras, es muy bajo. El 66.4% de los hogares cuentan con una conexión a Internet, pero preponderantemente utilizan el teléfono inteligente porque esta conectividad se da a través de datos, ¿no? De datos. Y así es como es que se conectaron en la pandemia estos estudiantes de todos los niveles educativos y algunos utilizaban datos que eran de alguna manera subsidiados, ¿no? Porque se conectaban en centros comerciales o en lugares donde pudieran tener esta red inalámbrica gratuita disponible. Y eso nos pone en un contexto de desventaja cuando pensamos en lo que decía la doctora Gaby, ¿no? En el metaverso, en la inteligencia artificial, en simuladores, pues eso empieza a reducir de manera significativa la población que puede acceder a estos recursos educativos y pedagógicos. También la INEGI hizo un estudio y analizó el periodo 2020, 19-20 y 2021 y ubicó que hubo una gran cantidad de estudiantes que no se reinscribieron. Alrededor de 21.4 millones de estudiantes no se reinscribieron de los 54.3 inscritos en el periodo pasado. Y ellos aludían a que por cuestiones económicas, porque la forma en que recibieron la educación no era la adecuada, no aprendieron, los docentes no conocían la tecnología o no tenían los datos suficientes, no podían estar conectados de manera síncrona porque los maestros les mandaban actividades y ellos las tenían que responder y después enviarlas a través de los datos, ¿no? Entonces no había esa posibilidad de sincronía y eso a reducir y ampliar la brecha, pues, de los estudiantes que pueden acceder a esta educación. Aunque la ONU, pues, en su Agenda de Desarrollo Sustentable, en el cuarto dice que necesitamos garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero las agendas de los países, de las secretarías de educación de los diferentes países, pues tenemos un gran trabajo que hacer, pero si no se alinea el tema de la infraestructura, del acceso a una computadora, a las telecomunicaciones de manera conjunta, pues esto se hace una brecha mucho mayor en el tiempo, ¿no? Claro. Doctora Mireya, si tenga algún comentario sobre esto expuesto por la doctora Lucía Beltrán.
Sí, claro, considero que una parte importante como dando continuidad a las ideas que comenta la doctora Lucía es que las instituciones, si bien tienen que dar esta respuesta inmediata al cambio constante de necesidades, el por qué no se da en todas partes o el por qué no se puede dar en todas partes es porque esta transformación tiene que ser desde la operatividad, ¿no? Entonces tiene que ir más allá del aula, más allá del profesor y tiene que ser parte de toda esta estructura institucional o al hablar hace rato de lo laboral, también dentro de la empresa. Entonces, por eso no podemos hablar de que todos vamos a cambiar al mismo tiempo o en todas partes se pueda, porque las condiciones van a ser muy diferentes. Entonces, estos retos de la flexibilidad, de la innovación, de la adaptabilidad en cuestión de docentes, de alumnos, de la formación integral, es todo un reto porque es parte de toda una estructura, de esta estructura institucional que no solamente es, tengo esta situación y atendo el cambio, es una respuesta inmediata, no, sino que es más allá de lo que quizá nuestros simples ojos vemos, sino va más a cuestiones pues de estructura, de operatividad, que muchas veces ahí es donde está el detalle, porque no es que no se quiera, sino que en algunas condiciones, por el mismo contexto, no se puede llevar a cabo, ¿no? Si me permite, Sale, comentar, gracias. Sí, adelante. Bueno, a partir de lo que dicen mis compañeras y tratando de esquematizar algo, diría, tiene que ver mucho con dos cosas. La primera es la parte gubernamental. Si bien la doctora Lucía decía, pues hay agendas digitales donde todos los países pues identifican cómo se va a llevar la inclusión del Internet a las gentes o cómo va a haber conectividad en todas partes, cómo va a haber infraestructura o políticas de telecomunicaciones. Eso pues debe de bajar a cada país y posteriormente a cada entidad federativa para que pueda desarrollarse. Pero entonces, el actual gobierno pues tiene una estrategia digital nacional y esta estrategia es muy interesante porque generó un marco de habilidades digitales donde dice el usuario, la comunidad de Internet, ¿qué debería saber? Ya sea a nivel básico, intermedio, avanzado, ¿no? Entonces, a nivel básico está lo de acceso y la brecha que tiene que ver con cómo yo pues sé usar el Internet, sé usar la computadora y demás. Lo que tiene que ver con intermedio de este marco de habilidades digitales tiene que ver cómo resuelvo yo problemáticas, o sea, a partir de tener el acceso, cómo uso eso para resolver problemáticas. Si quiero buscar un trabajo, entro a una bolsa de trabajo en Internet. O si quiero hacer un pago en línea de un banco, pues entro a mi cuenta. Entonces, si se fijan en la pandemia, desarrolló ese tipo de habilidades digitales en nosotros. Aquel que ya puede comprar por Amazon o que puede comprar por cualquier esta herramienta. Entonces, esas son las habilidades digitales intermedias. Y ya las avanzadas que viene con el uso de la programación y demás, pero que es otro nivel. Entonces, en general, pues tiene que ver con las brechas, el que no exista esa democratización, porque aunque a lo mejor un estudiante o un profesor tenga acceso, puede ser que la brecha 2, o sea, hay 3 brechas digitales, la 1 de acceso, la 2 de uso, puedo tener acceso, pero no lo sé usar, y esa es una realidad en todos los países. El profesor puede tener en su aula computadora, puede tener internet, pero no sabe llevarlo al proceso educativo, como lo decía la doctora Mireya, y aunque están en las cuestiones desde la de tener acceso, las otras brechas son muy poderosas. La brecha de uso, tengo el internet, tengo un celular, lo decía la doctora Lucía, pero ahora ¿cómo lo uso para formarme o cómo lo uso para educarme? Entonces ahí se abre la brecha 2. Y la brecha 3 es cómo lo uso, cómo lo aplico para que yo pueda tener ganancias de ese uso. Entonces, en México pues estamos en todo el país desarrollando, creo yo, esos niveles y las instituciones estamos aportando mucho en cómo el estudiante ve este acceso que tiene, que ya en el 2018, antes de la pandemia, lo decía la doctora Lucía, había 74 millones de usuarios. Después de la pandemia, en el 21, ella lo comentó, más de 88 millones. Entonces, 20% más creció después de la pandemia este uso del Internet. Pero ahora, ¿cómo lo usamos o cómo lo llevamos? Entonces, es una tarea que los profesores y las instituciones pues estamos creando las maneras y que estamos aportando, tratando de aportar a la sociedad, pero son cuestiones que dependen de muchos factores, como lo dicen mis compañeros. Pues gracias. Muchas gracias, doctora Gaby Navarro. Antes de continuar, quiero recordar a nuestros compañeros de los medios de comunicación, si tienen preguntas pueden ir formulándolas en el chat
y nosotros vamos al momento de terminar esta sección de preguntas y respuestas, vamos a retomarlas y dirigirlas con nuestros expertos. Y bueno, continuamos. Ya ahondó un poco, doctora Gaby Navarro, sobre la cuestión de la política pública, pero me gustaría saber si tiene algún comentario extra sobre, o su opinión sobre las políticas públicas y el impulso de la tecnología de la información para los ámbitos educativos o los ambientes educativos. Se me cortó un poquito. La pregunta es, ¿cómo mi opinión sobre qué, perdón? Sí, le comentaba que yo un poco sobre la cuestión de las políticas públicas, pero me gustaría saber si tiene algún comentario extra también sobre, sobre el impulso de la tecnología de la información en el ámbito educativo relacionado con las políticas públicas. Sí, gracias. Bueno, las políticas lo que hacen pues es llevar o tener todo lo que requerimos para poderlas utilizar. Entonces, ¿cómo lo llevamos al proceso educativo? Pues sabemos que tenemos tecnologías de la información, pero también tenemos tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento o tecnologías de participación. Entonces, los profesores, a partir de la pandemia, y los estudiantes han comprendido estos tres conceptos claramente, porque antes me quedaba con, tengo la tecnología de la información, puedo buscar en Google, puedo buscar información, puedo tener amigos en mis redes sociales y platicar. Entonces, esto ya entendíamos que la tecnología era para informar o para comunicarnos. Pero entonces viene la pandemia y, caray, ya la puedo ver, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, porque a partir de las tecnologías mi profesor y todos los profesores en las instituciones hicieron un esfuerzo para que yo aprendiera y para que yo creara conocimiento a partir de cualquier modalidad, la híbrida, la en línea, además, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces ahora, después de la pandemia, estamos favoreciendo, creo yo, todos, y lo han dicho mis compañeras, a que el estudiante se empodere y participe a partir del Internet para crear situaciones de aprendizaje que fortalezcan el que su huella digital en Internet, o sea, la huella digital que cada usuario tiene, no sea enfocada nada más al uso de redes sociales, sino también para el aprendizaje. Entonces, esto pues lo hemos hecho y lo están haciendo las universidades. Claro. Perdón. No, sí, adelante. Claro. A través de las microcredenciales, de los MOOCs, de los cursos masivos en línea. Entonces, las políticas públicas son la base en donde tenemos que a partir de ella, y que son varias recomendaciones que hacen organismos internacionales como es la UNESCO o la ONU, además que mencionó la doctora Lucía, pero aparte son qué es lo que hace el gobierno y qué hace cada entidad para poder tener, que todos tengamos acceso, pero que también todos podamos favorecernos y crear, por ejemplo, una economía digital, es decir, teniendo yo el conocimiento en el aula de para qué uso las tecnologías o cómo las tengo que usar, a lo mejor si no tengo la posibilidad de seguir estudiando por cuestiones de decisión, puedo crear a lo mejor, tener empleabilidad a través de la venta de recursos por internet o demás. Entonces, eso es lo que estamos en conjunto, las políticas se unen al proceso educativo para darle al usuario diferentes ganancias y que pueda utilizar las tecnologías de la información, las TIC, las TAC y las TEP para todo su desarrollo en la vida, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctora Navarro. Bueno, no Me sé si alguien... gustaría, sí, me Adelante. gustaría sumar a esto que bien menciona y contextualiza la doctora Gaby Navarro, que también, aunque de manera preponderante el uso de las tecnologías es como comunicarse, que consumen pues, contenidos en redes sociales, también hay una tendencia a buscar desarrollar habilidades y competencias a través de la disponibilidad cada vez mayor de recursos educativos en línea, ¿no? Y eso también nos da una noción, una claridad a las instituciones educativas de qué habilidades está buscando el estudiante, ¿no? O el usuario, qué es lo que está buscando desarrollar, qué es lo que siente que le hace falta a él o que las empresas están ubicando que hace falta que tengan, ¿no? Entonces, esa noción y esa claridad que nos ofrece este análisis de datos que se dan en el tráfico y en la huella digital que dejan estos ciudadanos digitales, nos da la oportunidad también de ver que no una gran mayoría o no una gran cantidad de usuarios, pero cada vez más usuarios están buscando desarrollar ciertas habilidades
a través de recursos como los MOOCs que apuntaba la doctora Navarro, u otros tutoriales u otros recursos disponibles. Excelente, muchísimas gracias, doctora Lucía. Bueno, también tomando este último tema y ahondándolo un poco, le pediría a la doctora Mireya Salazar si nos pudiera comentar sobre el papel del docente y cómo se ha ido adaptando y evolucionando para atender a los nuevos requerimientos y mantenerse a la vanguardia en la inclusión de las tecnologías en los modelos educativos. Sí, gracias. Pues simplemente el docente se ha tenido que ir replanteando el cómo ha hecho las cosas con el paso del tiempo y sobre todo de qué manera puede responder ante una situación de incertidumbre por hablar de una pandemia o simplemente hablando del mismo desarrollo e innovación tecnológica. Porque es importante decir que si bien la pandemia en algunas cuestiones y sobre todo en algunas instituciones educativas aceleró algunos procesos, en algunos ya estaban estos planes de desarrollo hacia el mismo desarrollo de la innovación tecnológica dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, el docente tiene que tener claro en su papel docente de en que está ante un mundo donde el cambio es la constante y por lo tanto este cambio también tiene que ser en él, ¿no? Por lo tanto, el papel del docente sí se ha ido cambiando, sí se ha ido transformando, pero uno de los aspectos más importantes para que él esté en esta vanguardia y se sienta que tiene como la tecnología de aliado es también esta revaloración, ¿no? Y por ahí en el sexto estudio global sobre el uso de tecnologías en la educación de Blink Learning, que es una empresa que se especializa en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la educación, donde participaron alrededor de 3,000 docentes de Latinoamérica, pero específicamente los 500 que participaron mencionaban que ellos en un 70% de estos docentes tras la pandemia. Entonces, este es un aspecto muy, muy importante porque desde la formación que el docente tenga, pero también en este uso de la tecnología, es importante que él se la crea, que revalorice su papel docente, pero que también entienda que esto es una motivación para el alumno porque es lo importante, ¿no? Al final de cuentas, lo que queremos es mantener a nuestro alumno motivado dentro del salón de clases. Por ahí hay docentes que dicen, es que tengo que hacer circo, maroma y teatro. Pues si antes lo tenían que hacer, ahora más. Entonces, este papel se ha transformado en, si bien está el uso de la tecnología, mi papel de formador de seres humanos no se va a opacar porque ya a lo mejor tiene a una inteligencia artificial que le hable. Yo desde mi rol docente tengo que hacer que mi alumno sea capaz de pensar, de razonar si ese recurso lo puedo utilizar en mi clase, de qué manera la inteligencia artificial, por ejemplo, me va a dar ciertos mecanismos para mi clase, pero que el alumno sea capaz de discriminar o no esta información, ¿no? En este mismo estudio, donde dice que el 61% de los docentes mexicanos consideraron que este aumento en el uso de la tecnología después de la pandemia también fue un factor de motivación preponderante en los alumnos para que siguieran estudiando. Entonces, también dentro de esta vanguardia, el docente ya no se puede quedar atrás. La tecnología la tenemos que voltear a ver, la tenemos que usar como docentes y no solamente en esta revaloración de nuestro trabajo, sino ya quedó claro que el alumno se siente motivado a seguir estudiando, a estar dentro del aula virtual, del salón de clases, a través de la plataforma institucional, en los cursos que son 100% en línea y a distancia, porque el uso de esta tecnología los mantiene motivados, ¿no? Entonces, considero que esa es la forma en cómo el docente pues va transformando su papel, va teniendo que seguir estando a la vanguardia con estos conocimientos de todas las pues, metodologías activas que tenemos y siempre enfocando en mantener esta motivación, esta atención, esta curiosidad en el alumno y sobre todo en el uso de esta diversidad de recursos que tenemos. Si bien lo tradicional va a seguir estando siempre porque los modelos de educación así son y no cambian, pero se van transformando de acuerdo a lo que la misma sociedad que vamos cambiando, tenemos que atender. Entonces, considero que de esta forma es como, pues, el docente va cambiando, se va transformando, pero también sigue estando su papel más importante, el cual va a seguir estando, así tengamos la tecnología
¿Podría? Sí, claro, adelante, doctora. Sí, de hecho sí, y lo digo como docente que a mí me pasó. Creo que algo que tenemos los docentes ahora es ser perdón, tolerantes a la frustración. Es decir, estamos, a veces creemos que los estudiantes saben más y por eso no podemos aplicar la tecnología, pero no, es aprender en conjunto. Entonces el profesor en esta línea se vuelve constructor de nuevos escenarios de aprendizaje, pero no de enseñanza, o sea, no de forma de enseñar, sino de cómo pueden aprender mis estudiantes, viendo la tecnología no tanto como el fin, sino como un medio. Entonces, esto es muy importante porque si bien tenemos muchas cosas disponibles, también es un medio, no es el fin. La educación, y lo dijo muy bien la doctora, me gusta mucho como lo dijo, el docente es primordial para poder favorecer estas experiencias y este desarrollo en cada uno de ellos. Entonces, aunque tengamos un chat GTP que puede ser que el estudiante haga y vea, y vaya allá y haga la tarea y regrese, el profesor pues siempre va a estar con él para poder hacer este diálogo y esta transformación de ese conocimiento que tiene que desarrollar el profesor. Pues es parte primordial de decidir qué tecnología, qué medio, qué forma, y pues después de la pandemia creo yo que tiene mayores habilidades digitales que pues pueden favorecer el aula en todas partes, ¿no? Entonces es lo que quería agregar. No sé si Lucía por ahí tenga algún otro, la doctora Lucía tenga algún otro comentario. Sí, es que me llama mucho la atención, pues, cómo coincide que de pronto hablabas del ChatGPT, pero en algún momento fue Wikipedia y en algún momento fueron otros recursos que sentíamos que invadían el espacio educativo y que de alguna manera provocaba que el estudiante se considerara que tenía la verdad absoluta en las manos. Pero el rol docente es trascendente y cada vez más, porque justamente por la cacofonía que hay, o sea, por gran cantidad de recursos y ruido que tiene el estudiante a su alrededor y el acceso que tiene para consumir recursos, lo puede sesgar en la verdad, ¿no? Entonces, ahí está justo el rol del docente, en el que aprovecha la tecnología y los recursos que le da la conectividad y este acceso a tanto conocimiento, a desarrollar esas habilidades en el estudiante que algún día va a ser un profesionista y que va a tener que tomar decisiones con ese volumen, con ese big data que existe en el mundo, pues, ¿no? Entonces entra el pensamiento crítico, entran otras habilidades que el rol docente es preponderante. Muchísimas gracias, doctoras. Vamos a ir cerrando con 2 preguntas por parte nuestras y posteriormente vamos a pasar con otras que ya tenemos por acá de nuestros compañeros. Me gustaría iniciar con estas últimas 2 de nuestra parte sobre el sentido estricto de las universidades que siempre están planteándose. Cuáles son las necesidades tanto sociales como de las empresas o del ámbito económico, productivo. ¿Cómo es que nuestra institución se ha prospectado estos cambios para que sean realmente efectivos tanto para las empresas como para los estudiantes como para la comunidad? Gracias. Pues si me permites, yo quiero responder esto porque la verdad es que las instituciones educativas, pues las universidades, debemos de tener un abanico de opciones de formación académica. Desde la forma en que les entregamos el servicio educativo hasta la forma en la que ellos mismos están dispuestos a enriquecer esa ruta académica, ¿no? Es decir, tenemos que poner a la mano de estos estudiantes no solo la formación que define su perfil profesional, sino acercarles certificaciones, microcredenciales, recursos educativos en otros contextos, con una vivencia clara de estos conocimientos aplicados en un contexto real. Tenemos que hacer muy pertinente y actualizados los aprendizajes. Tenemos que asegurarle al estudiante que su aprendizaje será significativo y que será innovador. Nosotros ahora tenemos un nuevo lema, cambiamos de piel, decimos, y cambiaste tú,
cambia el mundo, decimos, ¿no? Cambias tú, cambia el mundo. Y eso se lo estamos diciendo a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestros egresados, a esta comunidad educativa, decir, es que cambiamos todos. En el CETIS hemos recogido estos aprendizajes con una mirada hacia un nuevo horizonte en nuestro plan estratégico 2036. Diseñamos un nuevo modelo educativo que le llamamos multiexperiencial, porque suma esta parte flexible de la multimodalidad, es decir, el estudiante podrá tener la capacidad de elegir cuál es el medio que mejor pues le sirve y le funciona, acompañado con un académico, por supuesto. Sumamos el humanismo, que es nuestra filosofía, y el aprendizaje experiencial, ¿no? Y buscamos formar estos profesionistas del futuro, que no van a tener fronteras físicas, ya no las tienen, ya lo vivieron, ya lo sintieron, no hay fronteras físicas. Por lo tanto, necesitamos profesionistas que tengan un acercamiento multicultural, global, profesionistas que se van a insertar en un ámbito laboral en modalidades como el home office, por ejemplo, ¿no? Que antes parecía imposible en muchas de las actividades, y la pandemia pues nos forzó, nos obligó, pero ahora desde el diseño, con propósito, con un enfoque, con un acompañamiento y una infraestructura, necesitamos formarlos con habilidades tecnológicas e informativas, ¿no? Tenemos que sumarles habilidades blandas que le permitan trabajar así de manera colaborativa a través de la tecnología o sin ella, pero que sepa comunicarse. Las instituciones ahora tenemos que considerar también que hay estudiantes cuyas condiciones familiares o de trabajo, incluso demográficas, no pueden movilizarse, ¿no? Y que están dispuestos a seguirse formando y que quieren educación de calidad y que quieren utilizar modalidades no convencionales, ya las probaron, ya las vivieron, ya les pudimos comprobar que la calidad educativa no se disminuía a través del medio en el que ellos recibían este servicio educativo. Y en CETIS, además de este nuevo modelo educativo, también tenemos el campus virtual, ¿no? Que iniciamos el año pasado con oferta educativa de posgrado, y en esta primavera iniciaremos con licenciaturas ejecutivas, ¿no? Entonces, la realidad es que así como en CETIS hay otras instituciones educativas que ya dieron ese paso, que ya lo habían dado incluso en estos modalidades no convencionales, Claro. y ya no son los mismos, o sea, ya cambiaron, ya cambiamos todo, y esto no puede detenerse, ¿no? Retomando justo esto que nos dice, ¿no? La evolución, lo que no puede detenerse. Me gustaría preguntarles a las tres, ¿de qué manera creen que las instituciones de educación superior irán evolucionando? ¿Cómo es que en 5 o 10 años la tecnología va a estar impactando en dicha evolución? Y quisiera iniciar. Yo creo, bueno, si me permiten iniciar a mis compañeras, tanto la universidad como la tecnología va a evolucionar estos años. Podemos hablar de muy rápido por todas estas soluciones que están surgiendo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías, pero creo más que nada porque estamos tratando de ser pertinentes y sensibles a todos los requerimientos que la sociedad tiene, ¿no? Y con esta parte sensible, me parece que la tecnología de las universidades van a ir más allá para poder personalizar el aprendizaje, es decir, personalizar para las necesidades naturales del usuario, del profesor y del estudiante, y con necesidades de todo tipo. Entonces, atendiendo estas necesidades es como van a surgir o cómo van a ir caminando las universidades y cómo va a ir caminando las tecnologías. Lo estamos viendo, lo hemos visto en estos últimos meses. No quisiera tanto estar mencionando el ChatGPT, pero tanto él como el de Bing, el que está sacando Microsoft y que también está en proceso, lo que hacen es decir, ¿qué tengo que atender? Pues que un estudiante antes tenía que entrar a una plataforma de Google, buscar, y era inmensa la información que tenía disponible, y tenía que pues hacer una curaduría, es decir, como un embudo para poder obtener lo que necesitaba. Entonces, atendieron esa necesidad, personalizaron,
de tal forma que por eso ahora la herramienta, en vez de ir de lo general, ¿no? Entonces, Sí. por ahí creo yo que tanto la tecnología como las universidades y las universidades siempre lo han hecho, movernos hacia la pertinencia y hacia lo que la sociedad, los estudiantes y en general, pues se requiere. No sé, por ahí Mireya y la doctora Lucía que quisieran complementar. Sí, creo que ahondando un poco en esto, creo que a donde vamos como universidades es al uso de la tecnología, viéndolo como el mejor aliado que podemos tener, que si bien ya lo vemos, pero ahora sí como ese recurso adicional que nos permita verificar y facilitar específicamente en lo que tiene que ver con ello, el ver de qué manera quizá nuestras universidades ya no crezcan en infraestructura, por qué no decirlo así, sino ya cambiar a esta modalidad más a distancia, tener estos campus virtuales más grandes que lo que tenemos físicamente, pero bueno, también nuestras aulas van a cambiar, se van a transformar en mobiliarios, en espacios más abiertos, quizá ya no como lo veníamos trabajando, porque si bien la tecnología está aquí, la educación a distancia está, también el espacio físico va a seguir estando, pero es de qué manera también vamos a acaparar a ese alumno para que él sepa decidir en cuál de los dos quiere estar, o hoy toca mi clase a distancia, pero mañana voy al campus, pero que ese espacio en el que yo esté en el campus me guste, me permite este aprendizaje autónomo, me permite este desarrollo y generación también de herramientas, porque algo que también considero que va a llegar es el que ya no solamente nosotros utilicemos la tecnología, sino que dentro de la institución ya sea algo más tradicional el que se desarrolle la tecnología dentro y no solo esperar a que alguien afuera lo haga, ¿no? Que si bien ya se está haciendo, quizá el alumno cada vez va a estar más abierto a esto, ya para él va a ser lo normal, lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces es ir adaptando estos procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, para que nos permitan pues simplemente verificar y facilitar los aprendizajes. Lucía, adelante. Gracias. Pues lo dije hace rato, ¿no? Estamos formando profesionistas del futuro. Entonces, tenemos que ser súper pertinentes las instituciones educativas, y algo que está ocurriendo, que ya ocurría, pero que cada vez va a ser una tendencia mayor, son las alianzas entre universidades en el mundo, los consorcios. Tenemos que ofrecer lo mejor de lo mejor que tenemos como aliados para realmente tener un impacto global en la sociedad, ¿no? Y esto está ocurriendo y esto va a seguir ocurriendo, sacar lo mejor que cada uno tiene, aprender y desaprender y seguir avanzando, porque nuestro compromiso es con el futuro. Entonces tenemos que ser muy pertinentes en el presente para que esto sea exitoso. Excelente. Pues muchísimas gracias por su participación en esta serie de preguntas. Ya tenemos algunas por acá también en el chat, pero antes de leerlas, me gustaría saber si alguna compañera o compañero de los medios de comunicación quiere prender su micrófono y hacer una pregunta directamente. Adelante. Si no, pasamos con la lectura. Ok, entonces vamos a pasar a leer una que tenemos por acá. Abordaron la brecha de acceso a la tecnología en nuestro país. ¿Qué estrategias se pueden plantear para reducir esta brecha? Si me permiten iniciar, compañeras. Bueno, el tema de la brecha de acceso son diferentes niveles. Uno es nivel estructural, que lo decía yo, que tiene que ver con las políticas públicas, le toca al sistema gubernamental. Entonces, esa parte del acceso, y me refiero particularmente de forma general, ahí sí les debo los datos, no podría ahorita enfatizar cómo ha cambiado a lo largo de la pandemia o hasta ahorita. Pero ya bajándome el nivel de las universidades y los padres de familia en casa, el acceso ha sido muy grande, y lo decía yo en los datos, el 20% aprox, según INEGI, en el estudio que anteriormente la doctora Lucía citó, pues se vio el esfuerzo de los padres por crear acceso, por la necesidad y demás, y ese acceso se ha mantenido. Entonces, la brecha de acceso
en cierta forma la pandemia la favoreció para que disminuyera, porque ya todos tenemos mayor acceso al Internet, no solamente en casa, sino en otros espacios físicos como es la universidad o como pues, públicos. Pero también lo que lleva es al uso del celular, y lo decía la doctora Lucía en su momento, ese es el medio que están utilizando los estudiantes para poder pues educar, o sea, para poder buscar o tener todo el conocimiento en la mano. Entonces, una estrategia, pues no nos toca dar acceso equitativo a todo México, pero la parte que nos toca a las universidades en el acceso es llevarlo a favorecer el uso, porque el acceso no quisiera ser determinante y decir que se ha solucionado, porque no es así, pero hay mayor acceso confirmado por los datos que comenté. Entonces las universidades y los padres de familia y todos tenemos que unirnos para que ese acceso que ya está, lo que sea es que el estudiante pueda usarlo para beneficio en todas las áreas, no solamente. Entonces yo me lo llevaría más a la estrategia es del acceso que ya tenemos y es favorecer un buen uso encaminado a beneficios tangibles para el usuario en todas las esferas. Entonces, esa es una estrategia que quisiera comentar. No sé si Lucía o Mireya tendría otra estrategia. Doctora Mireya, si quiere comentar o podemos pasar a la siguiente pregunta. Sí, adelante con la siguiente. Sí. ¿Qué nuevas habilidades estado o en el nuevo entorno laboral y que están haciendo las universidades a estas necesidades? Perdón, ¿podrías repetir la Claro, pregunta? ¿qué nuevas habilidades se han detectado como necesarias en los entornos laborales y qué están haciendo las instituciones de educación superior o las universidades para atender dichas necesidades? Muy bien, creo que algo importante, como lo mencionábamos hace unos momentos, toda esta transformación va desde la operatividad, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que estamos hablando de una institución educativa, pero al final de cuentas es una institución donde también trabajamos y los docentes somos trabajadores y hay todo un sistema y una estructura institucional que también tiene que atender a esto. Y sin lugar a duda, el primer punto creo que es la flexibilidad. Es desde la flexibilidad en el trabajo, en cómo se trabaja, en cómo se hacen las cosas, en la respuesta. Entonces creo que este es es el punto importante, que si bien en la institución o en alguna empresa, al hablar de un trabajo, se puede hablar del trabajo que se puede hacer a distancia, que se pueda hacer híbrido, de la decisión tanto de la institución como del empleado. En la cuestión de la educación es lo mismo, ¿no? Sí, podemos dar la clase a distancia en formato híbrido, formato mixto. Ya por ahí la doctora Navarro nos podrá comentar más sobre todos estos términos que también es importante que conozcamos, pero también pues otras habilidades que se han ido desarrollando y de qué manera las instituciones estamos como apostándole a esto. También es el formar a seres humanos con un poco más del pensamiento crítico. Tenemos demasiada información, tenemos demasiados medios, tenemos demasiados recursos, no solamente hablando en cuestión de tecnología. Entonces también como formadores apostando a eso, que te conviertas tú como persona en alguien que pueda diferenciar de qué sí, qué no, cómo lo vamos a hacer, no llegues con lo primero de integridad, es ver de qué manera podemos hacer como desde esta prevención, promoción e intervención de la información, del uso que le estamos dando a ella, y creo que esto también impacta desde la institución a también la empresa, porque trabajamos en una empresa y es la imagen que damos, ¿no? Y al uso que le estamos dando a los recursos que tenemos, con los que tenemos, y esta respuesta, en algunos casos inmediata o no, del cambio que tenemos, de las necesidades y hace rato, ¿no? Tenemos que entender que no todos estamos en las mismas condiciones, que si volteamos, hay alguien que ya va a nosotros y alguien que a lo mejor está detrás de nosotros, y creo que algo que hemos ido desarrollando es este trabajo conjunto de seguir compartiendo entre
colegas, entre instituciones, ya sea empresas o instituciones educativas, que quizá antes esa mentalidad no era tan bien vista quizá. Ahora creo que ese trabajo en conjunto de, oye, tú qué estás haciendo que te funciona, ahora yo lo puedo hacer, lo vemos en las empresas, lo vemos en las instituciones educativas, y creo que estas son ciertas trabajos que también permite desarrollar otras habilidades, ¿no? Ahora podemos tener a un invitado que no sabemos en qué parte del mundo esté, y eso también va creando otras habilidades en la forma de trabajo, en la forma de ver las cosas. Entonces, como de una manera general es lo que podría contestar. Doctora Gaby, no sé si gusta comentar algo más. Sí, Lucía, ¿tú quieres comentar algo primero o adelante? Adelante, doctora Gaby. Ok. Bueno, entonces, lo decía Mireia, todo lo que tiene que ver con las habilidades, ella repetía o decía muy bien las habilidades blandas, que esto es algo que estamos co-curricular o de forma transversal estamos llevando las universidades. Mencionó adaptabilidad, la comunicación, pensamiento creativo, ética en el trabajo, lo que tiene que ver con positivismo, gestión del tiempo, porque es importante que la gestión del tiempo después de la pandemia, pues a todos nos impactó, ¿no? Entonces, por una parte son estas habilidades blandas, pero también las habilidades digitales, y lo decía yo, cómo podemos llevar de un nivel de uso muy básico a un nivel de intermedio para que los ciudadanos del mañana, de esta ciudadanía digital que se va a vivir, que se está viviendo la ciudadanía digital, pues ya todos podamos aprovechar y tener ganancias tangibles en nuestra vida. Entonces, las habilidades digitales, pues es parte de, nos lleva también, las adquirimos y podemos así participar en diferentes modalidades de aprendizaje. Mire, ella me decía, hay que retomar o pensar que las universidades, pues podemos usar el e-learning, podemos usar el mobile learning, podemos usar cualquier estrategia híbrida, virtual, pero si nuestro usuario no tiene estas habilidades digitales, pues de nada sirve. Entonces, al menos, por ejemplo, aquí en la institución, lo que hemos hecho es llevar un poco más el microaprendizaje. ¿Para qué? Este microaprendizaje, pues es cómo desarrollo competencias particulares o cómo desarrollo píldoras de contenido específicas de lo que queremos nuestros usuarios requieren. Y entonces nosotros lo hemos hecho a partir, por ejemplo, de objetos de aprendizaje. Ustedes podrán entrar a nuestro repositorio institucional y encontrarán objetos de aprendizaje de temas tanto académicos que tienen que ver con cada programa, pero también transversales, como lo es estas habilidades blandas. Entonces, ¿para qué? Para favorecer pues todo este desarrollo. Entonces, por ahí mi comentario, no sé si la doctora Lucía quisiera complementar algo más. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo creen que seguirá evolucionando la educación mexicana ante las situaciones que se dan actualmente como temas de inflación, de teletrabajo, de redes sociales y todos estos retos que hemos estado comentando a lo largo del webinar? Bueno, considero que va a ser un reto muy, muy grande, porque si bien hay cuestiones que como país tenemos que atender, es cierto también que a nivel internacional también se mueven muchas cosas que impactan y que quizá tengamos que acelerar más. Quizá sea pues tratar de ir atendiendo una cosa a la vez, porque sabemos que son muchas cosas, pero también sabemos que vivimos en un país donde no siempre la atención puede ser inmediata, sino tratando de hacer lo mejor posible desde donde estamos, desde lo que nos toca, afrontando ahora sí que estos cambios de la mejor manera, dando respuesta a quien tenemos enfrente, en el caso de la institución educativa, bueno, a la atención a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a nuestros padres de familia, siempre buscando esta innovación en lo que estamos haciendo, pero también siempre conscientes del contexto en el que estamos, de lo que el mundo nos va marcando, de lo que la economía nos va marcando, de lo que la política, de lo que las políticas públicas también nos van diciendo. No podemos hacer como si no pasara nada, pero también debemos de estar siempre conscientes de en qué lugar estamos y de qué manera es la mejor respuesta que podemos dar ante lo que nos enfrentamos. Muchas gracias. Doctora Navarro, si quiera comentar o podemos pasarnos a la última pregunta. Me parece bien, a la última pregunta, por favor. Dicen, ¿de qué forma se deberá adaptar el liderazgo educativo y formativo para que la educación híbrida y el trabajo híbrido siga siendo productivo y eficiente?
¿De qué forma el liderazgo, perdón, institucional? Institucional, educativo debe adaptarse para que los formatos híbridos puedan ser eficientes en estas nuevas realidades, ¿no? Donde siempre están presentes. Ok, pues evolucionar. Lo hemos dicho a lo largo del panel, es evolucionar, entender que tenemos que responder a la necesidad y por eso las instituciones, particularmente nosotros, la doctora Lucía, multiexperiencial, es para poder atender esto, atender la flexibilidad, particularmente lo mencionaba de híbridas, para que el estudiante comprenda lo que va a vivir cuando ya egrese. Entonces, estamos tratando y vamos a estar estamos en la vanguardia tratando de darle todas las habilidades, tratando de darle todo lo que requiere el estudiante para poder adaptarse. Entonces, liderazgo institucional nos referimos a que nosotros, las instituciones, estamos haciendo alianzas y es parte de nuestro liderazgo el hacer estas alianzas para poderle dar las bases y poder dotar al estudiante de todas las habilidades que requiere, mencionamos a lo largo de la sesión, habilidades blandas, habilidades digitales, poder que sepan usar lo que tienen para favorecerse ellos mismos, el entorno y sobre todo en los ambientes pues profesional, familiar y demás. Entonces, por ahí el liderazgo, ¿no? Y mis comentarios. Si la doctora Mireya quiere comentar algo más, si no, pasaríamos a cerrar. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Pues agradecemos a todas y todos los representantes de los medios de comunicación y les recordamos que podrán recibir el audio y video completo de la sesión al correo que utilizaron para registrarse y posteriormente en nuestros espacios oficiales de CETIS Universidad. También, si desean profundizar o tener una entrevista 1 a 1 con nuestras expertas, pueden coordinarse con el equipo de comunicación que realizó la invitación para este webinar. Pues les agradecemos su presencia, por acompañarnos, estar aquí este día y los vemos en la próxima. Muchas gracias a nuestras expertas por su participación. Muchas gracias. Buena tarde a todos.